Muchas gracias, buenas tardes, jóvenes. Un saludarles. Por favor, agradeciendo, se habiliten sus imágenes y me den sus nombres para... Sí, por favor, me den sus nombres para poder habilitar la asistencia, por favor. Enrique Palencia. Enrique Palencia. Stephanie Portillo. Ahorita voy, Enrique Palencia, un momentito. Enrique Palencia, ¿dónde está Palencia? Sí. No. José Enrique Palencia, ¿verdad? Yarki. Gracias. Me decía la otra persona, la otra compañera. Stephanie Michelle Portillo Salazar. Muy bien, gracias. Stephanie Michelle Portillo Salazar, claro, aquí estamos. Otra persona, por favor. Vinicio Pantaleón. Gracias, Vinicio. Buenas noches. Gracias, ahorita voy. Vinicio Pantaleón, permítanme. Héctor Vinicio Pantaleón, muy bien. ¿El otro compañero? Daniela Santiago. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Daniela Santiago. ¿Quién más, compañeros, por favor? Luis Cobarqui, buenas tardes. Luis, gracias, Luis. Buenas tardes. Luis Cobo. Un momento, Luis Arturo. Luis Arturo Cobo. ¿Cómo no? ¿Algún otro compañero? 2, 4, 5. ¿Hay algún otro compañero ahorita? Todavía no. Pues buenas noches. Stephanie, ¿qué tal está? Gracias a Daniela María Santiago. ¿Cómo le va? Compañero. Ahí está el compañero Cobo. Ahorita está Alan. Compañero Alan, buenas tardes. Voy a habilitar ahorita su asistencia. Alan. Es Alan Rubel y Lázaro, ¿verdad? Arqui. Así es, Arqui. Gracias, Alan Rubel y Lázaro. ¿Estamos? Bien. Bien, jóvenes, buenas noches. Principiamos entonces. Perdón, todavía está aquí entrando. Ahorita la compañera, la voy a habilitar a Raquel Archila, por favor. Vamos a habilitar ahorita su asistencia. Raquel Archila. Buenas noches, Arqui. Buenas noches, Raquel. Ya está habilitada su asistencia. Gracias, Arqui. No. Bien. Bueno, pues tengan buenas noches y gracias por retomar las actividades ahora. En esta oportunidad nos toca atender lo correspondiente a la parte financiera y a la parte de mantenimiento que en el área financiera se da. O sea, debemos de conocer de que todas las áreas, la planificación, la ejecución, el proceso de la administración, en todo está metida la parte financiera, ¿verdad? Y hay aspectos particulares de cada una de las partes financieras que se ven. Por ejemplo, en el caso de la planeación, ahí hay que tomar en cuenta todo lo que va a significar desde la información para la planeación, para el levantado técnico del proyecto, para ir al campo, para contratar la maquinaria o el equipo, ¿verdad? Que se necesita para esa topografía o la etapa que va a significar también para elaborar todo lo correspondiente a las gestiones, a los trámites del terreno, a los trámites de la topografía, a los aspectos puramente de la contratación de maquinaria o el arrendamiento de maquinaria. Esa es una etapa que es prácticamente previa durante la etapa de la planeación. Ya para el proceso de la ejecución también tenemos entonces el otro componente. Y luego ya vamos a la etapa de mantenimiento. No hay que olvidar también que cuando ya se tiene una obra concluida, digamos que tendríamos un par de circunstancias. Una, donde usted como contratista puede ser el propietario también del proyecto y de alguna manera ya genera entonces otro tipo
con otro tipo de gastos que se vuelven también en mantenimiento. Mantenimiento que tendría que considerarse para llevar a cabo el proceso de la continuidad y el buen desempeño en sí del proceso de la obra, más todo lo que puede ser equipo. Hay otras obras que van componiéndose de equipos diversos y que forman parte de la propia ejecución, pero a la vez del gasto, ¿verdad? El mantenimiento de maquinaria por combustibles, por tema de aceite, por tema de áreas cuando son industriales y que tienen pues otra serie de equipos que conllevar. Entonces hay que, por ahí está la compañera Joyce. Perdonen un momento. Joyce, buenas tardes. Voy a habilitar ahorita su asistencia, por favor, Joyce. Joyce Azucena, ahí está habilitado su asistencia. Gracias, arquitecto. Buenas Bien, noches. gracias, buenas noches. Entonces seguimos en la conversación de lo que significa en esta oportunidad hablar de parte de aspectos financieros relacionados durante un proceso propiamente de una ejecución, pero a la vez a la otra etapa financiera que está relacionada con la parte de mantenimiento. Entonces vamos a mostrar un par de videos y luego un documento que está conformado por CGPlan, que de igual manera nos permite visualizar los aspectos de la parte financiera y el mantenimiento, por favor. Vamos a habilitar, vamos a ver cómo estamos con la habilitación del documento. Vamos a ver, es mantenimiento en costos. A ver. No vas a ser el mejor arquitecto. Y no pasa nada. De hecho, probablemente sea mucho mejor. Aunque hablar del presupuesto de mantenimiento requiere... Por favor, si me confirman si se ve y se escucha, por favor. Sí, Arqui, sí se ve. Se ve, vaya, ok. Ahorita vamos para ver si se escucha, ok. Vamos ahí. Aunque hablar del presupuesto de mantenimiento requiere... ¿Se escucha? Que vamos a buscar. Sí, Arqui, sí se escucha. Al menos es conveniente darle un repaso a los principales puntos que tenemos que tratar cuando queremos realizar un presupuesto de mantenimiento. En primer lugar, el presupuesto de mantenimiento general de la instalación, tenemos que considerar una cifra estimativa para saber si estamos yendo muy arriba o muy abajo, para saber dónde apuntar. ¿Cómo podemos hacer de una forma estimativa cuánto dinero nos va a costar el mantenimiento de una instalación? Bueno, de una forma gruesa, de una manera muy estimativa, podemos considerar que de media una instalación industrial tipo que no tiene ni una alta criticidad, ni tiene grandes connotaciones en la seguridad, ni tiene una criticidad en la producción pues determinada, sí que podemos plantear que el coste de su mantenimiento está relacionado con el coste de reposición de los equipos. El coste de reposición de los equipos sería lo que cuesta comprar los nuevos equipos y lo que cuesta instalar nuevos equipos. Y nosotros hacemos la suma de cuánto cuestan los equipos que hay en la instalación más instalarlos y multiplicamos por una cifra mágica que es 0,03, pues el coste total multiplicado por 0,03 debería darnos una cifra aproximada de cuánto cuesta el mantenimiento de esa instalación. Es decir, el mantenimiento anual de una instalación equivale al 3% del coste de reposición de los equipos más su instalación. El presupuesto de mantenimiento pues tiene 4 partidas principales.
Primera partida es personal. ¿Cuánto gastamos en personal en los diversos capítulos o partidas que se refieren a personal? Tenemos una segunda partida que se refiere a materiales, a repuestos y a consumir. Tenemos una tercera partida que se refiere a otros costes, que no son ni personal ni materiales. Y hay una cuarta partida que suele distorsionarnos todas las demás, que son la partida de contratos que realizamos con empresas externas, con empresas no OICA. Entonces, tenemos como 4 grandes partidas que son en las que se divide ese 3% como media del presupuesto de mantenimiento de un Estado. Tenemos, por tanto, personal, materiales, otros costes y subcontratas. Aunque esta partida ha ido variando mucho y depende mucho del coste de la mano de obra, hay países y hay tecnologías en los que el coste de personal de mantenimiento es mucho más elevado que el coste de material. En cambio, hay otras en las que el coste de materiales es mucho más elevado que el coste de personal. Entre las dos partidas, personal más materiales, pues se reparten aproximadamente el 75% del coste de mantenimiento. El 25% restante son otros costes. Son costes relacionados con vehículos, con software, con medios técnicos, que necesitamos herramientas, reposición de herramientas, reparación de herramientas, etc. Hay una partida, que es la partida de contratos. Cuando contratamos ya no personal, no contratamos materiales, sino contratamos servicios con una empresa externa. Nos distorsiona mucho todos los ratios porque depende de cuánto contratemos, pues esa partida será más grande o más pequeña. En un mantenimiento en el que todo está internalizado, esa partida será 0. En un mantenimiento en el que esté todo externalizado, la partida de materiales es 0, la partida de personal es 0, y la partida de otros gastos es 0, y solo tenemos una partida de contratos. Entonces, nos movemos en 2 campos. Será muy difícil encontrar una instalación en la que no haya absolutamente nada contratado externamente y todo se haga internamente. Será francamente complicado, pero se da en algunos países, especialmente en zonas muy alejadas de centros productivos, en los que no hay donde tirar, pues todo lo tiene que hacer el personal de la instalación. Pero es mucho más habitual que una parte del mantenimiento, una parte o todo el mantenimiento, esté contratado por empresas externas o con empresas fuera de la empresa plantilla. Elaborar el presupuesto de mantenimiento, que es entonces hacer una estimación de cuánto van a ser cada una de estas partidas, y hemos apuntado que es el número mágico que funciona muy bien para muchas instalaciones. Calcules con cariño el presupuesto de mantenimiento partida por. Aunque hablar del presupuesto de mantenimiento. Bien, vamos por esta primera parte de la presentación, siempre dentro de la parte, obviamente, de la parte financiera, y que trató básicamente en el área de los aspectos de la parte financiera para lo que sería el tema del mantenimiento, y yo quisiera escuchar la opinión de ustedes. Sé que en un momento determinado este tema lo debemos de saber interpretar. Por favor, si alguien me levanta la mano con relación al tema de que trabajan en alguna actividad específica de mantenimiento, por favor. Alguien que por las actividades que realice, ¿sí? En obra civil, en algunas otras áreas dentro de la construcción, que sea mantenimiento. Y por favor, habilíteme también sus imágenes para todos, para todos. A ver, habilíteme sus imágenes, por favor. Gracias, Joyce. Para Cobo, ¿no? ¿Quién está aquí? ¿Quién está con la luz atrás de su imagen?
A ver, para Daniela María. ¿Quién acaba de entrar? María José Castellanos, creo que fue, ¿verdad? Vamos a habilitar aquí a María José Castellanos. María. Sí, aquí ya entré. Buenas Gracias. noches. Ahorita voy. Solo deme, gracias, muy amable. María José. María José Castellanos. Ok. Está habilitada María José. Bien. Bien, entonces estábamos entrando en la temática del YouTube que vimos, este YouTube cortito, pero que es significativo. La pregunta que les hice fue si alguno de ustedes, que me pudiera levantar la mano, que trabaje en temas de mantenimiento. ¿Sí? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Ok. Enrique Palencia y Stephanie, habilítenme sus imágenes. Vinicio, al igual también, por favor. María José Castellanos, todos, habilítenme sus imágenes, por favor. Estamos platicando con referido grupo de ustedes. Bueno, sí, fíjense que ese es un tema que les quiero comentar. El tema de mantenimiento, ¿sí? Es un tema fundamental en todas las áreas de trabajo, en todas. Y fíjese que, por lo general, se pudiera definir. Ahora voy a hacer otra pregunta. A nivel de planificación de proyectos, ¿sí? Planificación y diseño. Esa parte. Levánteme las manos los que por ahí trabajan. A nivel de municipalidad, a nivel privado, etc. Pues bueno, les quiero, por ahí está la compañera, el compañero. ¿Quién es Julio? FMA. Pues entonces, para comentarles de que en buena parte grupos de jóvenes que están en etapa universitaria buscan actividades específicas en la planeación, en el diseño, ¿sí? Y por ahí arrancan con sus actividades. Mientras que en la parte de mantenimiento, casi que no arrancan por ahí sus actividades. ¿Quién me justifica qué debiera de ser antes que el otro? Antes trabajar en mantenimiento que en planeamiento. ¿Qué dice Vinicio? Buenas noches, Arqui. Buenas noches. Yo la verdad no he trabajado en el aspecto lo que usted está mencionando. No tengo la verdad ¿cómo le dijera? Una experiencia, por así decirlo, en estos temas, pero dígame, más que todo, ¿cuál sería entonces qué es bueno y qué es mejor principiar por uno o principiar por el otro? pues la verdad sí sería bueno empezar en este sentido, un trabajo formal, porque yo la verdad ¿En qué parte? ¿En cuál parte? ¿En cuál de las dos partes? Mensual. No importa, mensual. Tener un salario mensual. No es tampoco lo que estoy buscando, no estoy preguntando cuánto va a ganar o cuánto está ganando. La pregunta que yo hice es, ¿debiera de principiar por la parte de mantenimiento a trabajar o debiera de iniciar por la parte de diseño, por la parte de planificación? Por la parte de planificación. Por la parte de planificación. Vamos a ver. ¿Quién otro de los compañeros me puede responder? ¿Quién es Julio FMA? Soy yo, Arqui Julio Marroquín. Julio Marroquín. Julio, ahora habilíteme su imagen. Ahorita la habilito. Ok, entonces cuando usted estaba ingresando, Julio, estábamos terminando de pasar un video relacionado con temas de mantenimiento de una empresa y estaba planteando los costos de mantenimiento anual que eso representa. Entonces yo vine y les consulté a los compañeros, por lo general, de que existe un grupo mayoritario que inicia actividades en planificación o diseño
y que en la parte de mantenimiento, ¿sí? También se lleva a cabo el componente donde ahí, no es que lo esté diciendo el YouTube, eso es algo que luego yo se los puedo comentar. Salió el tema de que en mantenimiento por lo general, la gente no principia por ahí trabajando. Entonces, por ello es que yo le preguntaba a usted, ¿por qué no? Dijo usted, ya me dijo que en planeamiento o en planificación o diseño, ¿sí? Y no en mantenimiento. ¿Por qué? Pues mi compañero Vinicio dijo que planificación, yo considero que también por ahí se empieza para planificar Planificación. la... Ok, vamos a seguir. Emerson Paz. Ahorita van dos compañeros más que están ingresando. Emerson Paz. Ok, a ver, de las compañeras mujeres, ¿qué me dicen? ¿Qué me dice Stephanie? ¿Por dónde principiamos, Stephanie? ¿Qué manda Arqui? La pregunta que le hice, por favor. No escuché la pregunta. Bueno, por tercera vez entonces vamos a platicarlo. Le mencionaba que de acuerdo al documento que vimos de mantenimiento, la pregunta que yo les hice es que por lo general no es la mayor, digamos, la mayor cantidad de veces cuando el personal ingresa hacia mantenimiento, sino que por lo general principia en una parte de planificación o diseño, ¿sí? Y aquí nos lo confirmó el compañero Vinicio, si no me equivoco, y Julio Fernando Marroquín, ¿es verdad? Entonces, ¿usted qué opina de ello? ¿Qué me dice Joyce? Yo tengo duda que cuando se refiere a mantenimiento, ¿a qué? ¿A qué parte de ¿A qué? mantenimiento? Ajá, Bueno, ¿qué mantenimiento? Bueno, mire, o sea, me parece bien su temática. El tema es mantenimiento, planificación, diseño, supervisión. Todas definen esas áreas: área de industria, área de comercio, área de construcción, área de, ya dije área de industria, ¿verdad? Entonces, por lo general, esas 4 áreas tienen las diferentes empresas, por lo general. Y al final, pues, uno será construcción, otro será maquinaria, otro será aspecto, ¿qué le puedo decir? Hotelero, otro será aspecto propiamente comercio, ¿sí? Pero al final, fíjese que se da ese comportamiento de la importancia que debe de darse para cada una de las áreas. Sin embargo, el comportamiento les decía que la mayoría de nosotros, ¿sí? La mayoría de nosotros arranca de primero por una parte, planificación. Y quizás ven o sienten la palabra como el patito feo, mantenimiento. ¿Qué dice usted de los? Yo considero que si es dentro del mismo ámbito de construcción, pues ¿Me parece? Me parece. iniciar donde tengamos la posibilidad para irnos empapando poco a poco del conocimiento, creo yo. Me parece que es la respuesta más correcta. Perdonen que les diga de esa manera. Sí, le felicito. Resulta que, se lo vamos a habilitar a una tercera o cuarta persona. Resulta que, volviendo al tema, como dice Joyce, en el tema de construcción, ¿sí? En el tema de construcción y ya una obra existente, ¿sí? Le van a decir, jóvenes, hay que trabajar tal actividad a nivel de mantenimiento. Si vamos a remozar algo, pues ahí va a estar mantenimiento, corrigiendo, pintando. Si van a hacer una ampliación de una red, van a estar cambiando cables, etcétera, ¿sí? Si van a estar revisando pues cierto tipo de instalaciones, pues de igual manera, cambiando, corrigiendo, etcétera.
Entonces el término por ahí, dijo muy sabiamente Joyce, corrigiendo se aprende, ¿sí? Y se aprende bien, porque n número de veces que repita una actividad, ¿sí? Va a permitir ir mejorando esos momentos, esos tiempos, esa calidad del material, ese producto necesario de la herramienta, y el conocimiento por ahí lo voy adquiriendo. Por el contrario, quizás por la manera del nombre de planeación, voy a planear algo nuevo, ¿sí? Voy a trabajo en la parte de diseño, ¿sí? Y pues ya estamos con la mente de que todo esto va a ser nuevo y es algo nuevo para nosotros, pero es bueno a la vez quizás ese término. Pero también es donde, decía muy bien Joyce, es donde vamos a tener quizás mayor incidencia en algunos términos de errores, porque la mayoría entramos trabajando muy jóvenes, ¿sí? Y pues, ¿cuál fue el aprendizaje que se tuvo antes? ¿Sí? Entonces, en esos momentos puede haber un poco de más error que de confirmación de que todo en la planeación y en el diseño pues pueda ratificar una excelencia en la calidad de un trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan ahora en cuanto a que eso nos pudiera dar, vamos a decir, una razón de que las cosas deben de tener, sí, una excelente participación en la planeación y en el diseño? ¿Pero quiénes? Las personas que por su naturaleza tienen más experiencia, ¿sí? Realizan proyectos que ya tuvieron antes, muchos años antes, y esto les puede dar una mayor, que podemos decir, confrontación de un proyecto que ya había pasado por nuestras manos ese tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, no sé si alguien ahora quiere que ampliemos parte de esa información. ¿Qué me dicen? Por favor, ahí, alguien que nos ayude a seguir compartiendo este tema de mantenimiento. ¿Qué dice Byron Fabiano Tax? Raquel, ¿qué nos dice usted? Hola, Arqui. ¿Qué Buenas tal, noches. Raquel? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bien. Pues con respecto a lo de la pregunta, pues como dijo la compañera, ¿verdad? Es dependiendo del aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, si es en construcción, pues ni modo, ¿va? Entonces, primero sería ¿qué? Mantenimientos, dependiendo el tipo de obra, ¿verdad? Ahora, si estamos también hablando en oficina, pues sí se contempla, por ejemplo, si estamos haciendo una planificación, pues siempre vamos a contemplar un mantenimiento a un plazo futuro, ¿verdad? Ya sea para obra, incluso para para el equipo que estamos utilizando también, porque hay que tomar en cuenta eso, de que siempre los equipos necesitan mantenimiento, ¿verdad? Entonces, dependiendo del punto de vista que lo miremos, si es del punto de vista de planificación o ya sea ya una obra existente en la cual pues se tenga que dar un mantenimiento adecuado, ¿va? O en lo que es maquinaria y equipo, ¿verdad? Siempre, por muy nuevo que sea, siempre hay que tomar en cuenta que en su momento pues se va a necesitar un tipo de mantenimiento, ¿va? Entonces, como ahí hablaba de costos, entonces siempre se proyecta un porcentaje para esto, ¿va? Claro, digamos que la relación que yo les hice está encaminado sobre, digamos, la experiencia que las personas debiesen de tener en cada uno de los campos, ¿verdad? De que, sin embargo, algunos que trabajan en mantenimiento principiaron también de cero, muchos de ellos, pero ya con el tiempo se fueron haciendo grandes maestros. Incluso si nos damos cuenta,
en la relación laboral anteriormente, bueno, y sigue dándose hoy en día, no puedo yo no decir que no. En el aspecto cuando una familia de obreros en la cual el papá era el maestro de obra, el hijo mayor siguió trabajando como albañil cuando tenía 6 años y ahora ya tiene 15 años de trabajar, el hijo. Imagínense que ya tiene 15 años de trabajar una obra en obra civil, ¿sí? A alguien que busca un trabajo por primera vez y quiere tener el trabajo de albañil, pero no ha trabajado ni una sola obra. ¿Qué será? ¿Qué pueda darse? ¿Qué sería lo más probable? ¿Qué sería lo más probable, Alan? Por ahí no sé si me escucha el compañero Alan. Me cuesta mucho volver a repetir, habiliten sus imágenes. Es que cuando no me respondan es porque no están ahí. Buenas noches, arquitecto. ¿Le puedo comentar yo? Sí, claro, se puede comentar. Viendo desde mi punto de vista, como estaba mencionando, ¿no? Que a veces la experiencia y cómo se desenvuelve en tal persona, porque cuando uno va a ir a pedir trabajo, uno siempre va a caer en el mejor puesto, tiene que empezar desde abajo para ver su capacidad y su rendimiento, ¿verdad? Sí. Y también como depende de la experiencia, así mismo lo van a ir probando y va a ir ascendiendo, ¿va? Claro. Ahora, si está empezando desde cero, le va a llevar muchos años para poder Claro. llegar a un puesto y estar reconocido, ¿va? Así es. Y gran parte, digamos, desde el punto de vista de donde trabaje, de donde inicia a trabajar, ¿verdad? Por eso decía, entre la diferencia entre la parte de planeación, la parte de ejecución, la parte de diseño, ¿sí? Se espera de ello que fuesen las personas que como coordinación tuvieran más experiencia, ¿verdad? De alguna manera fueran la punta de lanza, digamos, del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí ya están o ya han manejado otro tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Esto lo tomé como parte de una consideraciones propiamente de lo que es la administración de un negocio, por lo del YouTube que vimos, donde ahí se mostraba vamos a decir así, el aspecto puramente de mantenimiento y cómo el director, digamos, propiamente de esa empresa, que en ese caso es una gran empresa en cuestiones de maquinaria para lo que es una planta en sí industrial, y habló de los términos necesarios financieros para elaborar un costo general anual. Y hablaba, ¿verdad?, de maneras de contratar esto, ya sea de manera interna, de manera externa, considerar qué aspectos de porcentaje pudieran tomarse en cuenta para fortalecer digamos, esa valoración general. Pero también decía que a esto al final hay que hacerle números, pues. Quiso decir él que yo le puedo dar un valor inicial aproximado, es un valor global lo que él da. Naturalmente que en el mantenimiento, como es en la ejecución y como lo es en la supervisión y es en la planificación, todo eso hay que revisarlo de nuevo y hay que hacer los ajustes específicos para que vamos a decir, los montos económicos que se van a ajustar permita pues eso conformar ya un valor mucho más acertado. Yo entonces lo que tomé como charla este tema, puesto que de alguna manera a mí también me pasó esa etapa de que yo aprendí de primero
en la parte de planificación, ¿sí? Sin embargo, obviamente ya con el tiempo y gracias a Dios, pues ahí nos desarrollamos una buena cantidad de años, pero sí me daba cuenta que a nivel de mantenimiento era muy, muy fortalecedor de que hubiese mucha gente con experiencia, ¿sí? Porque ahí las cosas, cuando de alguna manera el mantenimiento es necesario tomarlo, llegar a alguien que no tiene experiencia, pues no importa, va a romper otros tubos, pero no es la palabra que no importa, sino que vamos, que eso, lo ideal es que principie desde muy temprano esa etapa, porque entonces hay menor desgaste, ¿verdad? Menor pérdida. Pero sí, vamos por ahí. Gracias a todos por participar. Vamos a ver, ahí hay algunos compañeros, por favor, que quiero que me terminen de confirmar sus nombres. Emerson, por favor, denme sus datos. No sé si está la compañera. Perdón. No, buenas noches. Emerson Paz. ¿Quién otro compañero? Presente, aquí estoy. ¿Quién otro compañero ingresó que no lo he habilitado? Ahí hay una compañera, por favor, si me dice su nombre, que creo que recientemente ingresó. Gigma Asmavet. ¿Está la compañera Gigma Asmavet? María Fernanda Cárcamo. Brenis Arolo Cardona. Milady Betsabet, perdón, Díaz. Milady. Kelly Noemí. Andrea Iescas. Kevin Josué Lemos. Kevin Josué Lemos. Julio Fernando Marroquín. Julio Fernando Marroquín. Sí. A usted todavía no le había habilitado, por favor, a José Carlos Marroquín. José Carlos Marroquín. Beverly Zaire Quiroa. Beverly Zaire. Byron Flaviano Tax. María Fernanda Tejeda. Presente aquí. Byron es el que acaba de responder. Sí, arquitecto. Ok, María Fernanda Tejeda, y Teo Alexander Villeda y Carlota Carrera. Ok. Si hay alguien más, por favor me recuerda su nombre. Bien, vamos entonces a retomar el tema nuevamente, el mantenimiento. Vamos a ver otro caso. Por favor, un momento nada más, vamos a habilitar. A veces es necesario ver el trabajo desde otro punto de vista. Con el sistema operativo de este capítulo vamos a abordar Ahora vamos a ver la manera de dar el mantenimiento de una instalación, por favor. Les agradecería que siempre me indicaran si se ve o no, si se escucha y se ve, por favor. Aún no se ve nada, Arqui, pero Ahorita voy. lejos se Ahorita voy.
estrategias de mantenimiento, la identificación de la ¿Se lee? ¿Se ve? No se mira, No arquitecto. se ve, no se Arqui. ve. No se ve, un momento. Gracias. ¿Me dicen si se mira ahí? hasta nuestros días, incluso Sí, Sí Arqui. se ve. Ok. algo del futuro. Hacia dónde, ¿Se escucha también? cuáles son Sí, Arqui. Poquito. Si le da un poquito más de volumen. Ok. Un momento, vamos a ver si tengo aquí el cable. después. Arqui. ¿Se escucha? No se escucha. Y la primera estrategia de mantenimiento
Ahorita no se escucha. No, tampoco a ustedes se escuchó.
Aquí no se le escucha. A usted no se le escucha. No sé si los demás lo escuchan. ¿Escucha ahora? Sí, hoy sí, Arqui. Ok, Ahora sí se escucha aquí. gracias. Disculpen, yo por poner otras bocinas, ahí fue donde yo me obstruí, digamos, en el micrófono. Así que, pero el tema del video sí se escuchó. ¿O tampoco? No, tampoco. No, no. Arqui. La verdad no, Arqui. Yo le dije a Arqui que no se escuchaba, pero de ahí Dice que pensé no. que solo yo no escuchaba. Pero por lo menos yo leí los títulos ahí. Y Sí, vimos correcto. Yo también le dije aquí, pero no me escuchó. No sé. Perdón, digamos, tal vez yo mismo, por el tema de lo que había puesto las bocinas, yo mismo interrumpí ese audio, pero siempre les agradezco un montón. Pues bueno, entonces ahorita tenemos otra manera de ver el concepto de mantenimiento de los equipos, que por su naturaleza, pues en alguna manera interpretamos como todos aquellos equipos que están sincronizados, ¿verdad? Y que existe una gran variedad de mecanismos para ir afrontando cada etapa de los tiempos donde existe cierto tipo de desgaste en determinado tipo de maquinaria, en determinado tipo de equipos. La importancia, creo que como empresas, cada uno de nosotros como parte de una empresa debe de ir tomando en cuenta de que el mantenimiento es tan importante como la parte de la planificación, del diseño, de la supervisión de un todo, ¿sí? Y él mencionaba en esta última etapa, donde ojalá no hubiese necesariamente que tener un mantenimiento, porque ya muchas cosas vienen prácticamente como para concretarse en la última etapa. Hoy en día mencionan, por ejemplo, que hay temas de cierto tipo de equipos o de máquinas, cierto tipo, digamos, de equipos como puede ser un microondas, que prácticamente es un equipo que por N número de años no le va a fallar, pero va a llegar un momentito en que ya el cambio se va a dar ya por otra máquina. Entonces, esos serían ciertos términos de ir teniendo en cuenta que muchas veces uno quiere mandar a componer cierta máquina y resulta que no hay repuesto en el mercado, que en algún momento dado la mano de obra no está capacitada para ese tipo de maquinaria, etcétera. Y por eso es que es caro los mantenimientos en general, ¿verdad? Y a la vez que como toda obra nueva, en el caso del mantenimiento también debe de tener un mantenimiento programado, ¿sí? Porque a las determinadas horas, los equipos, posiblemente las fajas, las baterías, parte, digamos, de los diferentes componentes de un equipo, tienen un desgaste porque muchas veces trabajan, ¿verdad?, sobre un promedio quizás de 24 horas o van alternándose. Y en algunos momentos, la maquinaria, la herramienta, el personal, posiblemente no vamos a conjuntar todos esos elementos tan importantes. El tema al final es de que sí debe de haber un correcto control en la supervisión del mantenimiento, en el seguimiento de las piezas que hay que mandar a traer, que hay que tener en stock, ¿verdad? Para que a la hora de que esto se dé, sepan, como él decía, en un momento dado, en lugar de hacer 2 paradas de mantenimiento, hagamos una, pero para que cubra, ¿verdad?, las 2 actividades simultáneamente en el mantenimiento. Entonces, esta es otro de los aspectos importantes para lo que es en el tema financiero, saber de que esa es una manera importante de que económicamente un proceso dentro de un determinado equipo, de una determinada maquinaria, dentro de una determinada obra, pues de alguna manera se tenga que proyectar. A ver, la pregunta ahora, a nivel de obra civil, ¿qué mantenimiento realizamos anualmente? ¿Quién quiere tomar la palabra?
¿Qué dice la compañera Stephanie Portillo? Habilítenme sus imágenes, por favor, chicos. Stephanie Portillo. Daniela María Santiago, por favor, habilíteme su imagen. Vamos, chicos, por ahí no están respondiendo. Ayúdenme, por favor. Emerson Paz, por favor, habilítenos sus imágenes. Emerson Paz. Aquí. A ver, Emerson, habilíteme su imagen. Es que estoy desde el teléfono no me sirve. Se me desconectó de la compu. Hombre, traten de estar al tanto en las actividades que hacemos a diario los sábados. Por favor, traten de mantener listo ahí sí que ya vieron la importancia del mantenimiento de las cosas. No hay que estar permitiendo que las cosas no se den. La pregunta que le hice a Emerson, a nivel de mantenimiento de obra civil, ¿cómo debemos de prever qué mantenimiento debemos de tener al año, por ejemplo? Vamos a suponer que usted es de empresa de mantenimiento y que le da a dar mantenimiento a una institución. ¿Qué ofrece la empresa de Emerson Paz como mantenimiento a una obra? Vamos a suponer que es la obra del edificio de la municipalidad de Zacapa. En primer lugar, pues, de las cuestiones que más fácil es que se tenga un mantenimiento continuo, pues, pueden ser instalaciones tanto hidráulicas como instalaciones eléctricas, que es lo más común que se necesita algún tipo de instalación, y así es en cuestiones de la construcción en sí, pues algún tipo de problema en cuanto a repellos o en cuanto a la parte de techos, que pueden haber algunos daños, ¿verdad? Esas son las... Ok, inicialmente pensemos entonces que pudiera ser inicialmente una obra nueva, ¿verdad? Aparte habrán cierto tipo de obras que por su naturaleza ya tienen entre 1 y 5 años, otras habrán entre 5 y 10 años. ¿Me explico? O sea, uno va a ir encontrando diferentes tipos de obras dentro de las mismas municipalidades. Si lo miramos de otra manera, si usted puede o uno puede hacer un plan de negocios como para brindar mantenimiento a las residencias, ¿sí? Entonces, dice el compañero Emerson que una de las cosas que él miraría en ofrecerse ese cierto tipo de servicio es un servicio, dice, en las instalaciones eléctricas y en las instalaciones hidráulicas. Me imagino que es hidráulicas y sanitarias, ¿verdad? Exacto, ajá, abarca eso. Ok. ¿Qué otros tipos de instalaciones considera que, si no en este año, en el siguiente año, cuál sería las actividades que podríamos ofrecer en mantenimiento? Puede ser la infraestructura exterior, que a veces puede tener deterioros también conforme van pasando los años, y más si son edificaciones que ya pues son públicas. Tiene que tener ya sus años de construcción, entonces hay que darle sus mantenimientos externos también. Ok, mantenimiento externo como pintura. Sí, puede ser pintura o a veces algunos repellados, ¿verdad? Si Claro, mantenimiento externo como puede ser el control de las bajadas, la limpieza de todo lo que son los drenajes fluviales. Recordemos que muchas veces en la parte superior, alrededor, digamos, de las obras, pues tienen posiblemente árboles cercanos, caen hojas, en algunos momentos no tienen adecuadamente protegido, vamos a decir así, una especie ¿qué podemos decir? De rejilla que protege una bajada fluvial, porque de lo contrario ahí se le mete
la basura, ahí se le meten las hojas, ahí se le mete otro tipo de suciedades, ¿verdad? Entonces, esa podría ser otro tema. Un cuarto tema que podemos ofrecerle, por favor, Emerson. Pues algunas mejoras, ¿verdad? Si, Pero el que- mantenimiento ahorita, por ejemplo, no hemos platicado del concepto de que en la mayoría de los casos, así como se ofrece la limpieza de una instalación hidráulica o sanitaria, el concepto de la limpieza de las cajas en las cuales son cajas colectoras, pero que descargan, ¿verdad? No solamente todos los sedimentos, sino que de alguna manera esa parte de las tuberías donde en un momento dado pudieron estar tapadas, ¿sí? Entonces también hay que tomar en cuenta naturalmente que hay otros aspectos, como mencionaba usted, de la obra civil, donde por su naturaleza vamos a suponer que hay cierto tipo de deterioro. Por ejemplo, en el caso de la humedad, ¿sí? La humedad genera moho. Y obviamente ese concepto en un momento determinado es delicado porque no solamente puede entrar el moho, digamos, sea interno o sea externo a la pared, y eso va a generar otro tipo de deterioro, ¿sí? Que puede ir desgastando, vamos a decir así, la parte que conforma el determinado muro. Entonces, y esto tiene que ser para cada uno de del grupo de ustedes que por su naturaleza trabajan en estos temas, que traten de distribuir o conformar los presupuestos y qué elementos son los que significan ese presupuesto. Porque no se trata en un momento determinado de querer hacer en un año lo que como edificio de por sí pudiera estar con capacidad de estar bien, toda vez se haga ese mantenimiento preventivo, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Bien, Emerson, muchas gracias por su comentario. ¿Qué otro compañero, Byron Tax? ¿Qué más en obra civil podemos ofrecer de mantenimiento? A ver. Díganos, Byron. Como decía el compañero, otro de los servicios que también podemos prestar son los especiales, que sería, por ejemplo, los aires acondicionados, que mayormente por la localidad se ocupan mucho, ¿verdad? Perdone, fíjese que no le escuché qué parte del mantenimiento pudiera meterse o incluirse. Los de aire acondicionado. Aires acondicionados. Ok. Los aires acondicionados, obviamente, en algunos, bueno, por muchos momentos, a veces se vende un equipo y no tiene mantenimiento, ¿ves? No se contrata el mantenimiento, ¿verdad? Y eso hace que muchas veces también, y de acuerdo a la climatización que deben de tener, a veces los cálculos que se tienen para determinado ambiente, a veces no es de acuerdo al tamaño del ambiente, el funcionamiento del aire es para un ambiente que está más grande, ¿verdad? Y que por lo contrario entonces se deteriora más. Sucede que muchas veces en el concepto, digamos, de los aires acondicionados, no lo utilizan con los ambientes cerrados, porque es para que eso de ahí, ¿verdad?, pueda enfriar, pueda confortar. Y entonces, al tener ambientes abiertos con puertas, etcétera, y con el aire acondicionado trabajando, pues obviamente eso se va, los aires se pasan para otros lados y entonces pierde no solamente potencia, ¿verdad?, sino que por ahí tiene otro tipo de desgastes. Ok, entonces me parece que eso es importante, ¿sí? Su limpieza, los aspectos de las áreas de los diferentes piezas que se van deteriorando, ¿sí? Sobre todo lo que son la parte de los equipos donde están, digamos, todas las concentraciones de las rejillas, que es donde se mantiene la suciedad y de ahí se recalientan. Bien, mantenimiento de aire acondicionado. ¿Cuál otro va a ir?
¿Qué pasaría, Byron, con el tema de lo que serían los conceptos de los drenajes y que de estos lleguen a planta de tratamientos y la limpieza para estas áreas? En eso también tengo una... En eso también se pueden hacer estudios, ¿verdad? Sí, seguro. Seguro, o sea, porque obviamente cuando no se tienen drenajes específicos directamente a través, digamos, de las descargas municipales, ¿sí? Entonces el término de cierto tipo de plantas de tratamiento en las cuales también necesitan su mantenimiento, su limpieza, ¿verdad? Para que estos obviamente no guarden malos olores, porque ahí muchas veces se retienen todos estos tipos de líquidos y lo que serían propiamente los depósitos prácticamente no se dan abasto. Ese es otro término igual ahí. Otro más, por favor. Otro más. Uno de los elementos que muchas veces se usa mucho y se da muy poco mantenimiento es en la limpieza y en los equipos de los tanques de agua. ¿Sí? Si ustedes tienen tanques de agua en su residencia, a ver, levántenme la mano quienes mandaron a hacer ya su mantenimiento de este año. Le aseguro que más del 99.99% no les han dado mantenimiento. ¿Sí? Y entonces cuando de repente se nos tapó, ustedes no saben cuánto significa. A veces hay ciertas plantitas que están alrededor de las plantas de los tanques de agua. Plantas estas verdecitas con hojitas y toda la cosa. Cuando uno da mantenimiento, mire, es increíble cómo hay liga de las hojas que se mete dentro de las tuberías, por dentro. ¿Sí? Y cuando uno mete por ahí, ¿verdad? Una especie de un alambre para ir sacando lo que sería la colilla de los ¿cómo sería? De los tallos de las hojas. Mire, por ahí usted las puede sacar. O sea, es increíble la contaminación que se tiene pues con uno mismo, ¿verdad? Que utiliza muchas veces esa agua para consumo, ¿verdad? Entonces, de igual a eso y de igual a las bombas para drenaje, o perdón, sí, para lo que sería la succión del agua o para los tableros eléctricos. Los tableros eléctricos es otro de los temas fundamentales que hay que darles el mantenimiento. El aspecto dentro de las instalaciones eléctricas, hay muchas instalaciones que no realizan lo que es propiamente un sistema de tierras. Y muchas veces en las épocas de invierno, muchos equipos se queman, puesto que no hay protección, digamos, para no solo para los aparatos, sino que en sí dentro de los tableros mismos, ¿verdad? No tienen entonces esa protección del sistema de tierras. Entonces, todo eso que les quiero decir, que para quienes trabajan en instituciones o quienes trabajan en temas propiamente de servicios de mantenimiento para edificaciones, pues obviamente hay que elaborar un presupuesto tal que le permita llevar a detalle cuánto se cobra, como cuando hace usted una cuantificación. Cuando hicimos el proyecto de costos en ¿qué era? Administración, que era 2 creo que era, ¿sí? En las cuales ustedes hicieron su presupuesto para determinada instalación. Entonces, eso es lo mismo. Aún, es más, puede hacer que eso le salga un poco, un tanto más económicamente más alto. ¿Por qué razón? Porque por un lado ya está la instalación, por otro lado hay que chequear cómo está, por otro lado hay que quitar y por otro lado hay que reponer, ¿sí? Entonces ahí lo que decía también el ingeniero en la parte de mantenimiento, ¿verdad? De esta rama de instalaciones especiales, ¿sí? En las cuales tener proyectado un presupuesto es fundamental, saber qué pasaría
Voy a poner otro ejemplo. En el caso del agua caliente, ¿sí? O en el caso del gas. Entonces, hay situaciones donde esos tableros también se deterioran. Entonces, la importancia de eso es que se pueda analizar esos conceptos de reposición, ¿sí? Muchas veces, cuando uno mira cómo está una instalación, casi que le da pena de que puede terminarse de quemar todo lo que por ahí está afectado. Bien, entonces, por ahí, ¿alguna duda en cuanto a estos temas de mantenimiento, chicos? Todo al final, el concepto, por favor, todo al final es que hay que llevarlo al proceso de cuantificaciones de mantenimiento. ¿Quiénes realizan ese mantenimiento? Personal, o sea, la mano de obra, la sustitución, ¿verdad? De la parte de mantenimiento que se vaya a realizar, ¿sí? En algunos otros casos, como bien decían también en el documento inicial, cuando se contrata la mano de obra externa, una cosa es tener su personal y la otra cosa es llevar, como cuando usted contrata, ¿verdad? Un cambio digamos, del mantenimiento para su lavadora, para su calentador de agua, para su calentador de ropa o la secadora, pues. Entonces, démonos cuenta que ahí por lo general lo subcontrata. Ahí no tiene alguien, un mago que le vaya a corregir el tema de la lavadora, ¿verdad? A menos de que fuera un conocido por ahí. Pero de lo contrario, entonces, todos estos temas de mantenimiento tienen que ir. Y tienen que programarse. Por eso les hacía el comentario. ¿Cómo preparamos entonces un mantenimiento para obra civil? ¿Sí? Porque el edificio va a estar ahí 25, 30 años, 35 años. ¿Sí? Y obviamente los desgastes que sufre una tubería con el tiempo se va desgastando o con el tiempo todo lo contrario, se va llenando de sólidos. ¿Sí? Y cuando pasa más tiempo, estos tienden ya a debilitarse. ¿Ok? Bien. A ver si tengo todavía otro documento acá. ¿Alguna duda por ahí? Compañeros. No, Arqui, ahí está bien. Ok. Vamos a ver si tenemos otro acá. Tenía un trabajo que hubiera cambiado si hubiera tenido la más mínima oportunidad de hacer cual. Denominamos mantenimiento conductivo al conjunto de tareas que es realizada por los operarios de producción. Por favor, me dicen si se escucha. La base de algo denominado TPM, Total Productive Sí Maintenance. se escucha, Arqui, pero no se ve. Ok, gracias. Un momento. Ahorita va. Gracias por el comentario. Ya, denominamos mantenimiento conductivo al conjunto de tareas que es realizada por los operarios de producción. Es la base de algo denominado TPM, Total Productive Maintenance, o mantenimiento productivo total.
El mantenimiento conductivo es pues, un conjunto de tareas que es realizado por los operarios de producción. Se pretende que el operario de producción no esté desvinculado del mantenimiento de la máquina. Se entiende que cuando cuida su máquina, pues esta máquina va a funcionar mucho mejor cuando él asume la responsabilidad que tiene su máquina y no piensa que funcione bien o funcione mal es algo de mantenimiento, pues supone que va a cuidar de que cosas que dependen de él para que funcionen correctamente, como manejarla dentro de condiciones de uso, tratarla correctamente o hacer pequeñas tareas que mejoran mucho el desempeño de la máquina, pues van a ser asumidas por la persona que lleva a cabo estas tareas. En este caso, pues el operario. Recordemos que en la historia del mantenimiento pues, pasamos por una época en la que el operario era el que realizaba las labores de mantenimiento, pero cuando se separan, se especializan los trabajos en muchas fábricas, lo que ha sucedido es que el operario de producción no se siente vinculado al mantenimiento de la máquina. Piensa que funcione bien o funcione mal es cosa de otro. Entonces, en algunos casos la trata de una manera mucho más brusca. Y por otro lado, se pierde la labor de inspección que hace el operario de producción. De esa labor en la que tiene que estar observando la máquina y comunicando a mantenimiento cuando observa un ruido normal, una fuga, un funcionamiento que se sale de su estándar. ¿Qué tipo de tareas son las que se desarrollan en mantenimiento conductivo? ¿Qué tipo de tareas son las que realiza el operario de producción? Bueno, las podemos catalogar o clasificar de acuerdo con varios criterios. El primer criterio sería dónde la realiza. Pues el operario de producción puede realizar estas tareas o bien desde campo, o bien desde sala de control, o bien de forma mixta. Es decir, un operario desde sala de control coordinado con un operario externo. Existe una segunda clasificación que habla sobre la frecuencia de estas tareas, tipos de tareas de acuerdo con su frecuencia. Pues hay tareas que se realizan a diario. Esa sería como la frecuencia estandarizada para el conductivo. Es decir, tareas que se realizan una vez por día. Pero hay ocasiones en las que las tareas de mantenimiento no se realizan una vez por día, sino que se realizan una vez por turno. En caso de que tengamos turnos de producción de 24 horas, pues se realizan una vez por turno, incluso con más frecuencia. Es decir, tareas que se realizan pues, cada 2 horas o que tareas en las que hay que estar llevando a cabo de forma muy continua. Por otro lado, más allá de las tareas diarias, pues hay tareas que hay que realizar con más frecuencia que la diaria. Y así, por ejemplo, hay tareas que hay que realizar con frecuencia semanal o que hay que realizar con frecuencia mensual, a pesar de que están realizadas por los operarios. La última gran clasificación de los tipos de tareas es la más completa de todas y es la que habla sobre la naturaleza de las tareas que se llevan a cabo, es decir, del tipo de acción que es necesario llevar a cabo. Digamos, la reina de esta clasificación serían las inspecciones sensoriales. Es decir, el operario pues, ve el equipo o la zona o el conjunto de equipos que está inspeccionando y evalúa pues, una serie de parámetros. Se llaman inspecciones sensoriales porque se utilizan los sentidos fundamentalmente. Se ve, se oye, se toca, huele. Pues utilizando los sentidos podemos ver cómo son, bueno, un poquito más tarde detallaremos cuáles son las inspecciones sensoriales que es necesario llevar. Una tarea discutible sobre si tiene que ser realizada por operarios de producción o no, pero que dependiendo del tipo de fábrica, en unos casos sí que está transferida a producción, otras no, es la lubricación. La lubricación, pues, por supuesto, es una tarea
que requiere unos conocimientos básicos, requiere algún conocimiento, pero requiere unos conocimientos básicos y puede ser perfectamente llevada a cabo por el personal de operación. La limpieza de los equipos es otra de esas tareas discutibles que sí las tiene que llevar a cabo operaciones o producción, pero recordemos que la limpieza llevada a cabo por el operario de producción tiene una ventaja. Primero, si el operario de producción tiene que limpiarla, probablemente la ensuciará menos. Por otro lado, la limpieza siempre es inspección, es decir, siempre que estamos limpiando algo a través de esa manera. Especial de tareas que tiene que llevar a cabo el personal de operación es la rotación de equipos. Imaginemos que tenemos dos bombas, una en funcionamiento y otra bomba en espera. En stand-by, pues en caso la primera deja de funcionar. Bueno, pues hay varias estrategias para manejar esos equipos redundantes que consisten en llevar uno a muerte y cuando se muera se revisa, se deja perfecto y se empieza a tirar del siguiente equipo. Hay otra estrategia en la que los equipos se van rotando, es decir, un mes funciona uno, al mes siguiente funciona otro. Y hay otra estrategia en la que uno de los equipos se lleva durante 6 meses de forma continuada con el en stand-by y después se van rotando una vez al mes, de manera que las revisiones de los dos equipos no coincidan en ningún momento, que lleven niveles de desgaste diferentes. Sea cual sea la estrategia, es cierto que hay que probar al menos que los equipos funcionan correctamente, porque si no hacemos nada en un equipo durante 6 meses, probablemente el día que vayamos a ponerlo en marcha no funciona. Así que el operario de producción tiene que estar o bien verificando estos equipos, los equipos en stand-by, o bien rotando. Siguiente tarea es la verificación de equipos normalmente parados. Hay equipos que no se utilizan nada más en caso de emergencia. Imaginemos, por ejemplo, el grupo electrógeno, el grupo diésel de emergencia. Es un grupo que no funcionará habitualmente, pero que hay que realizar unas pruebas cada cierto tiempo, bien con carácter mensual o con carácter diario, con carácter trimestral o semestral o anual. Pero cada cierto tiempo hay que realizar una prueba de funcionamiento. Entonces, estos equipos que están normalmente parados, pues una de las labores relacionadas con el mantenimiento conductivo será probar que funcionan, arrancarlos, bien para moverlos, bien para verificar que funcionan correctamente. Una tarea más relacionada con el mantenimiento conductivo es la reposición o reemplazo de consumibles. En la reposición hablamos de fluidos, por ejemplo, aceites de lubricación, combustibles, etcétera, que hay que estar reponiendo cada cierto tiempo. En otros casos no se trata tanto de la reposición, del rellenado, sino se trata de la sustitución. Hablamos de pastillas, de freno, hablamos de guías, hablamos de determinados tipos de rodamientos, de RPMs, de determinadas juntas. Hay algunos de estos elementos que pueden ser sustituidos, filtros, por ejemplo, que pueden ser sustituidos por el personal de producción y que esta función de sustitución del consumible se delega en el personal de producción. La inspección sensorial de los equipos es sin duda una de las principales actividades que se realizan en el mantenimiento conductivo. Lo que hace el operario de producción es ir con una lista de chequeo, checklist, y en este checklist debe ir comprobando punto por punto pues determinados aspectos que tiene que verificar de la máquina. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuál es la naturaleza de esos puntos? Pues en primer lugar tiene que verificar el estado de orden del equipo o de la zona en la que está. Tiene que verificar también el estado de limpieza del equipo. En algunos casos, como hemos visto anteriormente, tendrá que ejecutar la limpieza en caso de que vea que el nivel de limpieza no se da igual. A continuación, tiene que comprobar el estado visual del equipo. Es decir, tiene que comprobar que la foto que tiene mentalmente del equipo se corresponde con la actual. Es decir, tiene que comprobar pintura, tiene que comprobar el estado de aislamientos, la nivelación a simple vista. La verificación de la integridad estructural es un punto importante. ¿Qué entendemos por integridad estructural? La ausencia de elementos sueltos, rotos o desmontados.
Dentro de estas verificaciones tiene que estar la verificación de la ausencia de síntomas de corrosión, la ausencia de vibraciones anormales y la ausencia de ruidos anormales. Por último, debe verificar la ausencia de fugas de fluidos. Aunque parezca mentira, la incidencia más reportada en un gran número de industrias es precisamente la fuga de fluidos líquidos, la fuga de fluidos gaseosos o la fuga de fluidos la fuga de sólidos en tubería de conducción. La actividad de toma de datos consiste en tomar una lectura, anotar el valor que presenta una variable física o química y compararla con una referencia. Para ello, el operario debe anotar el valor, pero debe disponer de unos valores de referencia que le sirvan para saber si eso que está anotando pues, está dentro de algo que puede considerar normal o no. Por tanto, puede ser muy conveniente que tenga no solo valores de referencia, sino también unos rangos, un valor mínimo y o un valor máximo que le permitan decidir a la operación si eso está funcionando, el punto que está comprobando está funcionando correctamente. Estas lecturas de parámetros se pueden hacer de tres maneras. La primera es lecturas de parámetros que obtenemos con instrumentación en línea, pero instrumentación visual. Segundo tipo de lecturas de parámetros son cosas para las que el operario lleva un equipo portátil, mide y anota. El tercer tipo de lectura de parámetros es la que obtiene directamente del sistema de control. Dentro de estas lecturas de parámetros hay un tipo especial que son las lecturas de contadores. A veces es necesario leer un contador acumulativo o un contador de producción que se resetea cada cierto tiempo, pues las lecturas de parámetros serían otras de las tareas relacionadas con la toma. El formato en el que registra sus resultados, sus hallazgos, es un aspecto muy importante. Hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI el formato papel es un formato anticuado, es un formato que instrumentos tienen más desventajas que ventajas. ¿En qué consiste la utilización de formato papel? Pues ir con una lista de chequeo, una lista de control, ir anotando en esa lista pues, si algo está bien o mal, si algo lo ha realizado o no lo ha realizado, o cuál es el resultado de una lectura de un parámetro. ¿Qué ocurre si lo hacemos en papel? Pues que después ese papel tenemos que procesarlo, tenemos que llevarlo a un sistema donde almacenemos todos los datos, o simplemente no procesarlo y almacenarlo sin procesar. Cualquiera de las dos versiones, en una versión se pierde información, en otra versión se consumen recursos que pueden ser necesarios para otras cosas. Así que debemos considerar que la toma de datos en papel, pues tenemos que considerarlo como un formato superado. Si queremos utilizar un formato más adecuado, tenemos que recurrir a formatos digitales. Tendremos que dotar a los operarios de un tablet o un teléfono inteligente, y en ese tablet o teléfono inteligente es donde se puede reflejar el resultado de las comprobaciones de esa lista de chequeo que tiene que ejecutar. Así, tiene tres tipos de tareas que tendrá que reflejar, que son esas tareas que se reportan como bien mal, como ok, no ok, esas tareas que se reflejan como realizado o no realizado, son tareas sistemáticas que tiene que llevar a cabo, o esas tareas que significan una lectura de un parámetro. ¿Y qué ocurre ahora si el operario detecta algo que está fuera de lo normal? Pues si detecta algo que está fuera de lo normal, tendrá que proceder como hacen el resto de personas que se dedican a la inspección. Es decir, tendrá que comunicar una incidencia, tendrá que comunicar este hallazgo, esto que se encuentra fuera de lo normal, para que alguien lo evalúe. En muchos casos lo comunica a un superior suyo, un jefe de turno, un encargado o algo así, y ese encargado ya lo traslada a mantenimiento, para que mantenimiento valore
cómo es de grave esa incidencia, cómo hay que proceder, cuál será su prioridad y si se convierte o no en orden de trabajo o si es necesario efectuar seguimientos o verificaciones sobre ese punto identificado por el operario. Lo que es importante es que tiene que existir un mecanismo de manera lo más automático posible, de manera que una vez que el operario detecta algo, ahora tiene que ejecutar, tiene que comunicarlo para que alguien actúe en consecuencia sobre ese hallazgo. Si simplemente rellenamos papeles para casi asegurarnos que el operario no está dormido, está haciendo algo, no que está, pues, no sé, ahí recogido en la sala de control, un poco al resguardo de, no sé, un sitio mucho más cómodo que andar dando paseos por el campo, pues no es esa la finalidad principal que debería cumplir el mantenimiento conductivo. El mantenimiento conductivo debe identificar problemas que se encuentran en un estadio muy temprano para poder ejecutar. Las estadísticas demuestran que quien más problemas identifica y quien más tempranamente los identifica son los operarios de producción. Casi el 40% de los hallazgos son llevados a cabo, son realizados por los operarios de producción. Su gravedad no es tanta como la que identifican otras personas, como las personas que se dedican al análisis de datos online, las personas que se dedican al análisis análisis offline o las personas que se dedican a situaciones detalladas. Pero es cierto que en número son los que más incidencias Hemos visto en este capítulo qué es el mantenimiento conductivo, cuáles son los tipos de tareas e incluso cómo debe procederse una vez que se encuentra algo fuera de normal. Es el momento adecuado para que leas en profundidad el capítulo número 6, mantenimiento conductivo. Denominamos mantenimiento conductivo al conjunto de tareas que es realizada por los operarios. Muy bien, vamos por esta nueva etapa que de alguna manera nos permite estar cada vez más conscientes, ¿verdad?, de la importancia de los diferentes tipos de mantenimiento, que a todas luces lo que permite es el mejor funcionamiento de la empresa desde el punto de vista de los servicios que se tengan que brindar y que con ello pues esto perdure y sobre todo que ofrezca una calidad en el tipo de mantenimiento que se logra. Ya pudimos ver o escuchar los diferentes tipos, en este caso de mantenimiento conductivo, como mencionaba, las diferentes maneras de ir evaluando aspectos directamente en el lugar, en campo, a través de test, digamos, de mediciones y la importancia que esto tiene de darle seguimiento. Ya bien decían ellos que lo importante es levantar, digamos, los hallazgos que se encuentran en un momento determinado y darle el seguimiento para que esto de alguna manera se corrija, se cambie a tiempo y no haga pues de una máquina que se pueda perder, ¿verdad? Porque al final se sabe que el mantenimiento tarde o temprano tiene que llegar y en la medida en que menos se dé, pues con más pronta, ¿qué podemos decir? Afección va a terminar de, vamos a decir así, de generar, digamos, problemas más amplios, más grandes, cuando esto no se logra de manera inmediata. Creo que ahora vamos a cambiar de rol y vamos a pasarnos a otro tema siempre relacionado con mantenimiento. ¿Alguna duda ahorita, por favor? ¿Qué dicen los compañeros? Enrique Palencia, ¿qué dudas tiene? La compañera María José, ¿qué otra duda tiene? Bien, vamos a pasar, por favor, tengo el documento que ver. Me voy a tener que trasladar.
Por favor, si me pueden decir si se ve este documento. Todavía no, Arqui. Todavía no. Ok, gracias. Todavía no, yo también digo por aquí. Voy a tener que cerrar uno de estos. Bien. Acá, en este documento de la institución de CGPlan, hay al final de esta parte, desde el punto de vista de lo que son las operaciones y actividades de mantenimiento dentro de una, digamos, actividades de producción, por favor vamos a leerlo con la finalidad de que nos pueda, es un documento breve, que nos pueda alimentar la importancia que a nivel de instituciones se da esa operación de mantenimiento y de vida útil. Solamente quiero ver la escala. ¿Se ve ahí? Disculpen. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, pero se cuesta un poquito distinguir la letra aquí. Un Ok, poquito claro. más. Está bien, está bien. Vamos a ver. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, alguien se le escucha. Sí, ok. Van a disculparme un momento, pero se me... Ahí está. Solo voy a tener que quitar uno de los... Bien. En el numeral 7, por favor, quisiera que me apoyaran también la compañera Archila. Dice operación, administración, mantenimiento y vida útil. No me sale la pantalla, Arqui. A mí me aparece oscuro todo. No sé si a los compañeros le aparece. Sí, Arqui, no se puede ver. Ok, permítame un ratito. Voy a volver a retomar el tema. Debiese de aparecer. Vamos a ver. ¿Cómo está ahora? Hoy sí, Arqui. ¿Se aprecia? Sí. Ok. Por favor, Raquel, si nos puede apoyar con la lectura donde dice operación, administración, mantenimiento y vida útil. Operación. Dentro de este concepto deberán considerarse todos los costos relacionados con el proceso productivo directo en la fabricación del producto o presentación del servicio, pudiendo abarcar rubros como mano de obra calificada y no calificada, insumos, materiales, energía eléctrica, entre otros. Ok. Sigo, ¿verdad? Sí, por favor, administración. Administración. Los costos de administración son los que se vinculan en aquellas actividades que conllevan la correcta organización de los recursos y la gestión contable, destacando dentro de los principales salarios administrativos, papelería, servicios públicos, de comunicación, depreciaciones, seguros,
sobre la entidad responsable del proyecto, indicar nombre, personería jurídica, forma y fecha de la constitución, duración, domicilio, si es una entidad del gobierno, indicar su posición dentro del sector público, mencionar estatus orgánicos o constitutivos, objetivo de la institución y principales funciones, indicar el tipo de personal administrativo y operativo que requiere el proyecto. Ok. En la parte superior, lado izquierdo, disculpe. Describir la estructura organizativa del proyecto, adjuntar organigrama, describir la función para cada puesto de trabajo. Ok. 7.3, mantenimiento, Mantenimiento y vida útil. Una vez indicada la operación del proyecto, se inicia el proceso de desgaste de las instalaciones. Los equipos empiezan a depreciarse y muchos accesorios empiezan a desgastarse producto del uso. Es por eso que el proceso de preparación del proyecto en el tema relacionado con la operación se debe realizar o hacer las respectivas proyecciones para garantizar la vida útil o el horizonte del diseño. Okay. Lo anterior generará costos periódicos que deberán ser cuidadosamente calculados. No se debe olvidar que estos costos constituyen un criterio de evolución. Correcto, muchas gracias. Por ahí, si nos puede ayudar la compañera Joyce, numeral 8. Aspectos financieros. Aspectos financieros. Este tema se refiere fundamentalmente al análisis de los ingresos y los gastos que se producen cuando el proyecto inicia su operación, traduciéndose como ingresos aquellos provenientes de la venta del bien cuando se trata de proyectos productivos, para lo cual normalmente se habla de precios. En algunos proyectos sociales como los de agua potable, alcantarillados, sistemas de recolección ¿sí? y tratamientos de basura. También se generan ingresos provenientes de los cobros que se realizan con la diferencia que lo que se aplica no es concepto de precio, sino el de tarifa. Correcto. En lo que a gastos se refiere, el análisis se orienta a establecer los costos que se producen por la administración, la operación y el mantenimiento. Hay proyectos sociales que no generan ingresos, pero que sí generan costos de operación, administración y mantenimiento, como escuelas, servicios de salud, que deben de ser estimados en el proceso de formulación del proyecto. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, desde el punto de vista de Segeplan, obviamente las instituciones de carácter público, Segeplan formula planes de trabajo para la planeación de proyectos que se generan en las instituciones, ¿verdad? Instituciones municipales, instituciones del Estado, y dentro de ello ofrece, digamos, obviamente una planeación estratégica para todos esos tipos de proyectos, tomando en cuenta también que así como en cualquier proyecto privado, los aspectos financieros que aquí mencionan son aspectos cuando se dan todos estos tipos de proyectos como lo son el tema del agua potable, los alcantarillados, la parte de las escuelas, la parte de lo que son los tratamientos de basura, etcétera, en las cuales dice que, a diferencia, dice que lo que se maneja en un concepto, ¿verdad?, de precio, en otros momentos para las instituciones de las municipalidades se convierte en tarifas. Y esto es así, ¿verdad? Y por eso muchas veces vemos cómo una institución brinda un tipo de servicios y a cambio de ello, pues, se manejan otros conceptos de ingresos, ¿verdad? Y otros conceptos de gastos. Pero es muy acorde a lo que una institución trae como beneficio. Por eso son ese tipo de proyectos sociales que permite de alguna manera, pues, las comunidades beneficiarse de un bien o de un servicio que no tiene por un periodo de, digamos, de años o que ha dejado de tener
Y lo importante al final, pienso yo que como instituciones lo que hacen es sacar también un programa de responsabilidad de las comunidades en que se dé un mantenimiento, digo, una responsabilidad de proteger los servicios que se tienen, ¿verdad? Para que con ello les permita de alguna manera pues garantizar que esos costos de alguna manera también, claro que se tienen que dar mantenimiento, no pueden quedarse estos sin ese tipo de servicios. Entonces vamos a cerrar ya por acá. ¿Sí? No sé si por el momento alguien tiene alguna duda con relación a los temas que vimos hoy. De mi parte, no, Arqui. Por ahí la compañera Joyce. Todo Alan, bien, Arqui. Enrique Palencia, Byron. ¿Sí? Bien. Dentro de eso, en esta semana les trasladé, si no me equivoco, son 3 documentos que hay que trabajar de verdad en las tareas. Yo les tengo, una de ellas está pendiente de subirse, si no me equivoco, para mañana, lunes a más tardar, el tema relacionado con un documento que les pasé, creo que era de la tarea 13, creo que era de la tarea 13, en la cual hay que meterla a la parte de Canvas, y en esta semana les traslado el resto para equipararlos con el resto de actividades hasta esta semana 14, por favor. Así es de que si no tienen ninguna otra duda, ¿cómo les pareció la actividad relacionada con mantenimiento? Arqui, una pregunta. Sí, díganme. El conversatorio, ese todavía... Sí, se tiene que hacer, ese a mí se me ha pasado. Ajá. Quiero ver si de repente el viernes, ¿cómo sería? El sábado próximo, lo podemos realizar, ¿verdad? Para poderlo tener preparado. Bien, si no hay ninguna otra duda, pues entonces yo les agradezco bastante, estuvo interesante todo el tema que hoy platicábamos. Creo que en la medida en que uno interpreta, ¿verdad? Todo este proceso de los proyectos, es, ¿qué podemos decir? Mucho más consciente tiene que estar uno de la importancia de poder participar tanto en la empresa privada como en el tema de las empresas públicas o del Estado, ¿verdad? Que de la importancia de trabajar en los diferentes proyectos que a uno le corresponde realizar. Cada uno de ellos tiene su naturaleza muy, muy importante. Fíjese que hace unos años, en el 2012, yo les trabajé unos proyectos a la empresa de Cementos Progreso. Si ustedes conocieran las instalaciones de Cementos Progreso, no sé si las conocen, me dicen si conocen las instalaciones, están ubicadas en la zona 6. Esas son instalaciones que datan ya desde más de 100 años de existencia, ¿sí? Y en esa oportunidad, voy por el tema de mantenimiento. En esa oportunidad, esta empresa de tantos años de tiempo, de más de 100 años que tiene de existencia, resulta que habían instalaciones debajo de la tierra, ¿sí? Debajo de la tierra, imagínense que ahí habían ductos, aspectos propiamente de otro tipo de Pasaron en todo porque... Por ahí tienen alguien que tiene habilitada su micrófono, por favor. Entonces, les decía que en ese momento los señores de Cementos Progreso lo que querían era establecer si debajo de la tierra qué tipo de proyectos habría. Entonces, se contrató, bueno, se analizó, digamos, qué posiblemente áreas pudieran haber. Se suponía que habían bóvedas, que habían áreas de equipo, etcétera. Y entonces, ¿qué tema de procedimiento se podía seguir para levantar una información que usted a la vista no lo miraba? Al final, de lo que planteamos como una variable, era contar con unos medidores, como que si fuera una especie de bancos de baterías, y que se metían unas barras de cobre, y esta le detectaba si era una conducción de agua o si era una tubería eléctrica, porque el tema muchas veces es que uno tenía que levantar, ¿verdad?
las áreas del lugar. Y mire, muy interesante porque la empresa de mantenimiento que nos ofreció en ese momento para dar a conocer esa información, pues sí, efectivamente, se pudo constatar de que sí habían tramos con tuberías de agua, tramos con tuberías eléctricas, ¿verdad? O sea, esto es también como parte de las investigaciones que uno, para brindar cierto tipo de servicios, tiene que, digamos, dar vamos a ponerlo de esta manera, la búsqueda de información para para los temas nuevos que le estén pidiendo a uno. Así que los dejo por acá. Les agradezco muchísimo. Yo creo que pregunto a alguno de los compañeros que está ahorita, a todos les tomé ¿cómo se llama? Su asistencia, chicos. ¿Sí? Ok. Sí, digo esto porque ahorita yo tenía un poco más y ahorita solamente quedan 8 personas. Bien. Si no hay ningún otro tema. Arqui. Sí, por favor, Byron. Disculpe, es que yo me desconecté porque se veía la luz en mi casa. No sé si me tomó asistencia a mí. Sí, ya le había tomado, Byron. Sin embargo, voy a chequear aquí. Pero ya lo había tomado. Compañero Byron Tax. Sí, sí estaba tomado. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personas supuestamente vinieron. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, 12 personas. Okay. Un momentito nada más. Bien. Estamos sobre el 48% de asistencia. Bien, pues les agradezco mucho. Que pasen ustedes una feliz noche y que todo les salga bien para mañana. Siempre estamos cuidándonos, por favor. ¿Ok? Pasen feliz noche, chicos. Buenas noches, Arqui. Gracias. Gracias. Feliz noche, Arqui. Gracias, Arqui. Gracias, Enrique. Gracias, Kelly. Byron. Noche. Gracias, Alan. Cuídense bastante. Nos vemos.